Listo, muchachos. Bienvenidos entonces a nuestra segunda tutoría de formulación y evaluación de proyectos. Para el día de hoy tenemos programado entonces ver lo que es las etapas, los tipos y la conceptualización de los proyectos como tal. Y también vamos a revisar una tareita que teníamos del PMI y el IPMA, que son dos modelos de evaluación de proyectos, instituciones que se dedican a la certificación en proyectos a nivel mundial. Son las dos más conocidas, las más grandes. Una es americana y la otra es europea. Entonces lo vamos a abordar. Primero, vamos a ver la conceptualización de los proyectos desde un videito que tenemos allá. De pronto algunos tuvieron la oportunidad ya de verlo, lo tengo cargado en plataforma. Y vamos a ver otros dos videos corticos para ver otra vista de lo que es la conceptualización de los proyectos. Y con eso, digamos, y con lo que teníamos de tarea de lectura del módulo, lo miramos después de los videos. Con eso, digamos, damos por terminado el tema conceptual, ¿sí? Y ya dentro de 8 días ya nos dedicamos a los proyectos como tal. Y hablamos de la iniciación de esos trabajos ahora antes de finalizar la tutoría. Listo, muchachos. Entonces vamos a arrancar. Les voy a compartir pantalla. Nosotros ahora 8 días vimos algún video, ¿no? No, señor. Bueno, vamos a ensayar a ver cómo sale el sonido. Si no sale, si el sonido no sale bien, nos toca ver el video cada uno en los 8 minutos o 9 minutos y luego reunirnos de nuevo para, para hablar sobre él. Sí, listo. Porque es que no sé, nos habían dicho que ya había corregido el tema del sonido en los videos, pero pues como que con algunas materias hemos tenido problemas. Yo con algunos módulos he tenido problemas. Vamos a ensayarlo entonces, listo. Ustedes me dicen cómo lo ven y cómo lo escuchan. Ah, jóvenes, qué pena con ustedes. ¿Alguien tiene algún tema que haya leído esta semana que le haya parecido interesante y que nos lo quiera compartir? En el tema de participación que habíamos hablado o ninguno. ¿El tema de qué, profe? Es que De no le participación, de entendí. participación. Temas que tengan que ver con la materia, con los proyectos, con evaluaciones, con procesos empresariales. Bueno, no sé, es un tema que habíamos tratado ahora 8 días en la concertación del compromiso académico. ¿Sí recuerdan? Pues obviamente no es obligatorio que traigan temas, pero pues les vale como nota de participación. Es interesante que lo tomen en cuenta. De pronto ninguno trajo tema, ¿no? Listo, muchachos, entonces vamos a arrancar. Bueno, vamos a ver entonces este video de este señor Julio Rodríguez, que es un experto español en el tema de proyectos y luego hablamos de él. Vamos entonces a ensayar, muchachos. Vamos a mirar, ustedes me dicen cómo lo ven y cómo lo escuchan enseguida y miramos a ver si lo podemos ver todos juntos o lo tenemos que ver por separado. ¿Listo? ¿Cómo lo escuchamos ahí? Se escucha un poco lejos, profe. Escuché con Entonces, bueno, interferencia. entonces hagamos una cosa. Listo, hagamos una cosa. El video está en la plataforma, entonces vamos a verlo. El video dura, creo que dura 9 minutos. Sí, mira, casi 10 minutos. Entonces son la 1:09. Nos vemos a la 1:22. Cada uno ve el video y ahorita hablamos sobre él. ¿Les parece, muchachos? Bueno, señor. Listo, pues, Bueno, señor. hagamos. Dale, profe.
Listo, compañeros. Ya terminamos. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a hablar un poquitico entonces sobre los conceptos que nos maneja este señor, que nos presenta este señor Julio Rodríguez, que es un experto en proyectos. Y inicialmente, entonces la pregunta es, ¿qué es un proyecto como tal? ¿Cómo lo define este señor? ¿Quién me ayuda? Profe, Sí. pues el hombre dice que un proyecto es como un conjunto de esfuerzos y actividades relacionadas entre sí para la consecución de un objetivo. Habla de unos objetivos de tres más precisamente, que entonces habla de plazos, costes y resultados, en donde los primeros dos pues tienen implicaciones económicas, y de no cumplirse esos tres objetivos se fracasa el proyecto. Ponerle un Listo, bueno. ejemplo, que no es lo mismo terminar una obra en un mes que en 20 días. Claro, sí. Habla un poquitico de la eficiencia, tres conceptos que vamos a trabajar. Eficiencia, eficacia y efectividad. Viviana, ¿me vas a decir algo? No, profe, como usted estaba preguntando, pues iba a participar, pero no, tranquilo. Listo, bien pues, Viviana, dale. Te escucho. Bueno, lo que vi del video es, pues, donde dice que es un proyecto, es un trabajo de importancia, Ajá. trabajo descontinuo, Sí. tiene un inicio y un final, se requiere de las instituciones, recurso, también tiene que tener recurso de la organización, se abordan actividades, proyecto dinamizador, Ajá. fechas límites, mueve una acción, objetivos, plazos, costos y resultados. Si no es así, fracasa. Si no tiene estos tres objetivos, fracasaría el proyecto. Hay que tener en cuenta elementos básicos, tiempos y costos. Al final es cuantificable, o sea, si hay retrasos, pues se perdería también dinero. Sobre la eficiencia y la eficacia deben ser unidas. La eficiencia es la utilización de recursos, la eficacia logros. Conceptualizar el proyecto, oportunidad, razón de ser, índice, escrito, oportunidad y viabilidad, objetivos tangibles, medibles y realizables, alcance, enfoque, recursos, metodología, presupuesto, título del proyecto, definir lo que es un cliente para el proyecto, nombres y apellidos. El cliente debe ser externo. El cliente es el que le da el seguimiento, es la clave para el proyecto. Y también hay que dar un seguimiento económico. Listo, Viviana, muchas gracias. Un excelente resumen sobre lo que nos dice Julio Rodríguez. Sí, lo primero es establecer que el proyecto como tal es un esfuerzo, pues un trabajo no repetitivo. Y cuando decimos no repetitivo, nos referimos... Valentina, ¿me vas a decir algo? Sí, iba a complementar algo sobre Listo, dime, Valentina, te escucho. Te escucho. Que él hablaba que sus objetivos puede ser triples. Eso me parece importante porque habla más que todo también de la temática que tenemos en el módulo y quiere decir que sea un objetivo que dé un resultado, que sea un objetivo que tenga plazos y que tenga costes. Y ese enfoque va direccionado a un desarrollo y unas márgenes y el alcance se basa más que todo en los recursos que se van a utilizar y en la misma utilización para que sea un logro de resultados y que las actividades pueden ser continuas, repetitivas, y nos daba un ejemplo muy claro sobre la red de cajeros automáticos, Sí. que eso hace parte del proceso en el sentido ya de la parte interna de la empresa. ¿Qué Listo. funcionamiento se le va a dar, qué se va a llevar a cabo y de qué requerimos que no solamente de un sistema técnico, sino que ahí entran a jugar todas las partes, tanto financiera como de logística. También Sí. nos decía que, pues como decía la compañera, que el cliente debe ser la clave fundamental y que debe haber una prueba de un presupuesto económico. Y ese Listo. video se enlaza muy bien a algo que hacía en el módulo, pues que me gustaría compartir con los compañeros, que son las 7 reglas para alcanzar el éxito, ¿cómo se pronuncia? Steve Jobs.
Steve Jobs, sí. Que trata de dar a entender que decía que un proyecto y lo que uno era encaminado, y ya aparte como de la parte del ser. Claro, Decía que el número uno es que era esforzarnos al máximo, o sea, dejar una marca en el universo. El segundo ítem decía que haz lo que te gusta, o sea, lo que amamos. Ser emprendedor, o sea, tener opciones, ser diferente, o sea, decirle a mil cosas que no y a otras cosas que sí, que siempre ir como con ese punto de ser. claro. Y aprender del fracaso, aprender continuamente y pensar en dar pasos a futuro. Listo, Valentina. Muchas gracias. Ana Isabel, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, iba a complementar ahí lo que estaban diciendo mis Listo. compañeros. Dime. Un trabajo no repetitivo, con costos, tiempos definidos, que es bastante importante, y estrictamente planificado, decía él. Y que todo proyecto nace de una oportunidad, me parece importante resaltar. Sí, eso es importante. Todo proyecto nace de una oportunidad. Ese concepto. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, entonces mire, para que hagamos un breve resumen sobre lo que de lo que trata el video, entonces lo primero, el proyecto como tal es un esfuerzo no repetitivo, discontinuo, en la medida en que decimos que, salvo algunos tipos de empresas, pues las empresas no permanentemente están emprendiendo proyectos de inversión o proyectos productivos. Eventualmente, el lanzamiento de una nueva línea, el lanzamiento de un producto, la conquista de un mercado, por ejemplo, una actividad de expansión económica, logística, infraestructura, también puede ser. No me aparece el mensaje para darle ingreso. Y también, entonces, es importante eso. Entonces, debe tener entonces un objetivo claro, un inicio y un final. Debe estar enmarcado dentro de un tiempo, con un presupuesto, con un plan específico. Y debe cumplirse, ¿cierto? Claro, porque obviamente cuando hablamos de eficiencia, toda desviación en tiempo y toda desviación en costos, pues obviamente se refiere a ¿qué? A mayores costos, valga la redundancia. Si yo presupuesto ejecutar un proyecto en 6 meses y me demoro un año, pues obviamente tendré un sobrecosto importante. Es lo que pasa con los proyectos de infraestructura a nivel estatal. Ustedes saben, hablemos un poquitico, el tema de, por ejemplo, el túnel de la línea. Llevamos como 10 años y todavía falta y nunca se pudo. O sea, debió haber sido entregado hace años y no se ha podido. ¿Por qué? Pues por problemas de la formulación del proyecto como tal. No se tuvieron en cuenta algunas variables. La importancia del proyecto como efecto dinamizador dentro de la empresa es importante. Lo que hablaban ahorita del tema de los cajeros automáticos, involucrar a todas las áreas que tengan que ver con el proyecto. Y de pronto la parte más importante que nos habla el video es el tema de los objetivos. Entonces tenemos objetivos en resultado, plazo y costo. Simplemente lo habla él. El resultado tiene que ver con la eficacia, es decir, entonces con lograr el objetivo, ¿sí? El plazo, pues tiene que ver con el cronograma de actividades que debemos cumplir estrictamente. Y el costo, pues con la planeación financiera, en el manejo de los recursos que tenemos que destinar para llevar a cabo el proyecto. Entonces, nosotros, para que manejemos esos conceptos, entonces hablamos de la eficacia como la consecución de los resultados y la eficiencia como el manejo de los recursos. Digamos, la inclusión de esos dos conceptos, no lo dice la Real Academia, pero pues se maneja en el argot de proyectos, hablamos de efectividad. Entonces, cuando yo soy efectivo, logro el resultado con un alto nivel de eficiencia. ¿Y por qué no hablo de un óptimo nivel de eficiencia? De pronto, ¿quién me dice? ¿Cuál es el nivel óptimo de eficiencia? Profe, no sé. ¿Sí? Cuando optimizo los recursos que tengo, o sea, aparte del resultado que tengo, optimizar todos los recursos que tengo para poder llegar al resultado. Pero digamos, la pregunta es si existe un óptimo, un nivel óptimo, si lo podemos calcular. Sí, yo creería que sí. ¿Sí? ¿Y cómo lo haríamos? Por ejemplo, a mí me contratan hoy para construir, para fabricar una silla. Yo no tengo ni idea de eso, pero me voy a imaginar que yo sé hacer sillas.
Entonces, listo, yo digo que esa silla la voy a hacer en 8 días y que la voy a hacer con 100.000 pesos, ¿sí? Y resulta que sí, yo la hago en los 8 días y la hago con los 100.000 pesos. ¿Ese es el óptimo? No, profe, porque sería hacerlo en menor tiempo. Sí, claro. Entonces, nunca hablamos de un óptimo en eficiencia. Hablamos de un resultado, sí, porque hacer la silla, pues es simplemente el resultado final, ¿sí? Y que la silla aparezca ahí, pues listo, excelente. Ese es el resultado final. Ese es el objetivo del resultado. La eficiencia, en la eficiencia no hablamos de un óptimo, ¿por qué? Porque yo propuse que la hacía en 8 días con 100.000 pesos, pero alguien puede llegar y decir, no, mire, yo la hago en 5 días y la hago con 80.000 pesos. ¿Por qué? Porque sabe más que yo, porque tiene más experiencia, porque conoce mucho del tema, porque maneja tecnología nueva. Entonces, no podemos hablar de un nivel óptimo de eficiencia. Entonces, nosotros en proyectos, ¿qué decimos? Nosotros queremos ser, cuando evaluamos y formulamos proyectos, queremos ser eficaces en la consecución del resultado y queremos tener el mayor nivel de eficiencia posible, es decir, la mejor utilización de los recursos, sin querer nunca decir que es el óptimo, porque vuelvo y les digo, llegarán otras tecnologías todos los días, ustedes saben cómo funciona eso, nuevas tecnologías que logren ejecutar esas tareas en menos tiempo y con menos costos y que sean más eficientes. La eficiencia es un concepto relativo. El resultado sí, la eficacia sí, porque es simplemente conseguir el resultado y ya. Pero también, no lo menciona don Julio, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y nosotros le ponemos a los proyectos un objetivo adicional. ¿Qué nos falta? Además del resultado y del plazo y del costo, es decir, de hacer la silla en los 8 días, hacer la silla, ¿cierto? Y utilizar los 100.000 pesos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué característica tiene que tener el proyecto para que sea importante, para que sea viable? ¿Qué le falta? El título del proyecto. No, otra cosa, es una condición, una Tener, característica. tener un sistema de operación claro y en la parte de logística, hacer un Listo. estudio de Algo mercado, más, algo analizar más. los riesgos. ¿Qué condición debe tener esa silla? Tiene que tener buena calidad, Exacto, la calidad. Entonces nosotros resistencia. también, muchas gracias Viviana, porque no se vale, ¿cierto? Tampoco se vale en gestión de proyectos que yo haga la silla en los 8 días, la entregue, ¿cierto? Y me gaste los 100.000 pesos, pero la silla duró 8 días, los 8 días se desbarató. Sí me hago entender. Es decir, nosotros tenemos que lograr el resultado, ser eficientes y generar también calidad. Porque miren que aquí en Colombia, por ejemplo, los puentes se caen y no pasa nada, ¿cierto? Y fueron proyectos que fueron muy bien estudiados, muy bien formulados y resulta que no dieron el resultado. ¿Por qué pasa eso? Por problemas en la formulación. Por un tema que se llama la gerencia del alcance y la gerencia de la integración dentro de los proyectos. Y es son aquellas actividades en las que yo tengo en cuenta a todos los involucrados en el proyecto y tengo en cuenta hasta dónde voy a llegar con el proyecto. Eso tiene que ver con el alcance. Y la integración tiene que ver con involucrar a todas las personas. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el proyecto del túnel de la línea? Que no tuvieron en cuenta a unos señores que eran que vivían en esos sectores y que iban a tener unas afectaciones ambientales en sus fuentes hídricas, no los tuvieron en cuenta. Y cuando comenzaron a contaminar el agua, comenzaron a llegar las demandas y el proyecto, digámoslo así vulgarmente, se empantanó por eso. Entonces, es un problema de formulación. Entonces, vamos a dejar claro que tenemos un objetivo en resultados, en plazo, en costo, pero también en calidad. Ya que hablaríamos de 4 objetivos. Es decir, vamos a ser eficaces y lo más eficientes que nos sea posible ser, ¿sí? Y vamos a generar un producto de calidad. Lo del cliente, pues bueno, es importante saber que el cliente es el que financia, el cliente es el que ordena, el cliente es el que pide el proyecto. Obviamente, yo no voy a generar mañana un proyecto simplemente pues, no, de chévere, pues, porque me gustan los proyectos. No, alguien lo debe comprar, alguien lo debe financiar. Yo lo estoy haciendo para alguien, para alguna empresa, para algún inversionista, ¿sí? Para algún sector de la sociedad. Y el manejo de los presupuestos. Muchachos, ¿alguna pregunta adicional sobre el video o queda clarito ese concepto? Bueno, listo. Entonces vamos a... Disculpen un segundo.
Bueno, vamos a ver dos videitos más. Son muy corticos. El uno es una conceptualización de proyectos desde otro punto de vista y en el segundo vamos a ver lo que es el PMI y lo que es el IPMA, ¿sí? Para que cerremos ahí el tema de la tarea que teníamos pendiente y hablamos un poquitico sobre eso. Luego miramos la temática del módulo y por último nos ponemos de acuerdo en el inicio de los proyectos. ¿Les parece, muchachos? Bueno, Listo, entonces nos toca hacer lo mismo, muchachos, porque conjuntamente no lo podemos ver. Sí, entonces el primer video dura creo que 8 minutos, bueno, ya les digo. Dura 9 minuticos, ¿listo? Entonces, igual, son la 1:36, a la 1:46 más o menos nos vemos, sí, antes de la 1:50. ¿Listo, muchachos? Sí, profe, es el que está en la plataforma que dice las No, definiciones. eso no está en plataforma. Ah, ok. Listo. Esto se los voy a colgar allí, pero no están, ahorita en este momento no están. Listo, bueno, les voy a compartir pantalla y miramos ese video primero, luego ya miramos el otro. ¿Listo? Bueno, señor. Ahí al WhatsApp les acabo de mandar el link, ¿sí? Al grupo de WhatsApp, muchachos. ¿Listo? Bueno, Para que lo veamos entonces cada uno y nos vemos entonces en 10 minutos. ¿Listo, muchachos?
¿Cómo vamos, muchachos? Bien, listo, profe. Bueno, listo. Entonces, miren, vamos a ver el otro, que también dura como 9 minutos, y luego hablamos de los dos porque son complementarios. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Allá les pasé al grupo de WhatsApp el link, muchachos, para que por favor ingresen. ¿Listo?
Por favor, me avisan cuando ya todos terminemos, ¿listo? Bueno, listo, muchachos, ya todos terminamos, ¿listo? Bueno, entonces, inicialmente el video nos habla, nos repite, digamos, un poquito los conceptos del señor Rodríguez también en cuanto a la conceptualización de los proyectos como tal, en cuanto a la temporalidad, a la especificidad de los objetivos y tal. Pero lo importante aquí, entonces, es como entrar ya a marcar como la diferencia entre estas dos instituciones que son como los líderes de la certificación de la actividad de proyectos a nivel mundial, el PMI y el INMA. Básicamente, digamos, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Ustedes hicieron la tareita y elevaron el cuadro, hicieron el cuadro comparativo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, básicamente, estas dos instituciones tienen una diferencia puntual, que es la orientación, ¿cierto? El Project Management Institute hacia procesos y áreas del conocimiento y el INMA hacia competencias, ¿cierto que sí? Profe. Sí, señor. Sí. Profe, en el PMI dice que el proyecto está, es como un emprendimiento temporal que lleva ya global. Perdón, Manuel, se le escucha muy entrecortado. Profe, pues yo estoy bien de no sé. Dígame. Espérame a ver, profe. Listo. Espera un momentico. Bueno, profe, no sé, ¿ahí qué tal me escuchan? Sí, ahí le escucho bien. Bueno, en el PMI pues dice que el proyecto es como un emprendimiento temporal. Y en el ITMA dice que es obligado a conocer las líneas y objetivos de la estrategia de su organización. Más que todo eso es conocer, los obliga a conocer cómo es su empresa, cómo está enfocado, cómo está. ¿Sí me escuchan? Pues se le escucha muy entrecortado. Se le escucha por fracciones. ¿Ustedes también lo están escuchando así o soy yo solamente? Sí, profe, se escucha entrecortado. Cuando Manuel está hablando es que se escucha mejor. ¿Cómo? Profe, cuando Manuel está hablando, apague el micrófono para que no rebote el audio. Hay un retorno por ahí. Porque ahorita cuando estaba hablando Viviana también pasó lo mismo. Listo, mano, hable pues que el profesor ya cerró el micrófono, ya puede hablar. Listo, vecino. Muchas gracias, Dao. En el PMI dice que es el emprendimiento temporal que lleva a cabo un producto, sea gradual, proceso, conocimientos o algo de servicios. Y en el ITMA está obligado a conocer las estrategias de su empresa. ¿A qué quiero yo decir eso? Que la empresa está obligada, o las personas que vayan a hacerlo bajo este marco, debe conocer muy bien su misión, su alcance, qué tan posicionada está su empresa ante las demás empresas o competidores y qué valores tiene. Ahí es donde se empieza a generar un crecimiento para su proyección o la elaboración del proyecto como tal, según las necesidades que tenga el cliente, según sus necesidades, exigencias, tiempos, calidad, costos, la inversión que ellos van a dar. Entonces creo que optaría más, yo llegando a hacer un proyecto, me iría más por el ITMA. Pues como lo leí, lo entendí, me voy más hacia este. No estoy queriendo decir que el otro no sirva, claro que sirve, pero va muy ligado o muy estandarizado a lo que es un proyecto. ¿Qué tenemos que hacer como iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, cierre, proyecto? Y como decían ahorita en el video, pues hay algo que nunca se ha podido olvidar, es la gestión del riesgo. O sea, ¿qué riesgo va a tener nuestro proyecto ante ese cliente? Si se va a ejecutar con los tiempos predeterminados o va a tener un sobrecosto. ¿Listo, profe? Muchas gracias, Manuel. Sí, importante es ahí resaltar que, digamos que el enfoque de cada uno pues es un poquito diferente, ¿cierto? El enfoque entonces del PMI es hacia los procesos, esas 9 áreas de conocimiento de que nos habla
el expositor, como lo son la integración, el alcance, el plazo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo y compras. Es decir, es como tener conocimiento, es decir, como que un gerente de proyectos, digámoslo aquí, como en el idioma callejero, es un todero, ¿cierto? Tiene que conocer sobre todo, o tiene que tener, si el proyecto es demasiado grande, pues tiene que tener unas áreas que le sirvan, digamos, o que pueda utilizar en alguna de estas áreas del conocimiento como tal, o en todas en general. Entonces, digamos que hace énfasis esta metodología en lo que les comentaba pronto ahorita un poquito, en lo que es la integración, que es como la visión general del proyecto. Es como tener en cuenta el tamaño, como la envergadura del proyecto como tal. Eso es muy importante para lograr el objetivo. El alcance tiene que ver entonces con el desglose, digamos, de cada una de las partes del proyecto para llegar a la ejecución general. El plazo, pues bueno, eso ya lo conocemos. El costo tiene que ver con los presupuestos. La calidad en la que nosotros hacíamos referencia ahorita, después de que vimos el otro video del señor Rodríguez, que él no menciona los temas de calidad, simplemente se limita a los 3 objetivos como tal. El conocimiento de recursos humanos, pues obviamente es básico aquí, porque pues, la persona que maneje un proyecto, pues tendrá que manejar muchas personas y tendrá que tener esas calidades o esos conocimientos, o ese carisma, digamos, para manejar el grupo si quiere ser exitoso. La comunicación, pues, es estar en contacto, como lo dice el expositor, con los stakeholders, las personas involucradas y tal. El tema de riesgo que acaba de mencionar Manuel es importantísimo. Resulta que muchos de los proyectos, como lo dice también en el primer video, que habla de que solamente el 20% de todos los proyectos que se emprenden llegan a ser exitosos y que de ellos el 50% de esos fracasos, el 50% llegan a ser fracasos muy sonados. Mucha parte de esos proyectos que fracasan se dan por el tema de los riesgos, es decir, de no tener en cuenta los riesgos, de no establecer realmente qué me puede pasar, o sea, qué puede afectar el proyecto como tal, factores ambientales, sociales, culturales, financieros, económicos, bueno, cualquier tipo de factores pueden afectar el proyecto como tal y muchas veces no se tienen en cuenta. Profe. Sí, dime. Dime, Tatiana. Pues yo quería dar un ejemplo, pues yo estaba haciendo unas prácticas para ADECO, para el área de consultoría y formación. Nosotros aplicábamos proyectos, digamos por lo de la pandemia, los proyectos se tuvieron que suspender. Entonces en sí hubo unas pérdidas porque ya los proyectos que se habían planeado unos estaban siendo ejecutados, pero habían unos que ya estaban próximos a ejecutarse y se habían pedido un material y tocó hacerlo como pérdida porque ese material era solamente para esas fechas, tenía estipulado, digamos, también entre eso unos refrigerios que no se pudieron hacer devolución y eso se tomó como pérdidas del proyecto. Eso puede ocurrir también en la ejecución de los proyectos como tal. Digamos que no tener en cuenta esos riesgos o no saber, de pronto no tener el conocimiento. Hay personas que son expertas en riesgos. Ustedes saben que cuando una empresa tiene un tamaño importante, de pronto ustedes lo conocen, los que trabajan en empresas grandes, toda empresa grande tiene que tener desarrollado un sistema que se llama el SARO, que es el Sistema de Administración de Riesgo Operativo. Y dentro de ese SARO tiene que tener también una cosa que se llama el PCN, que es el Plan de Continuidad de Negocio. Es decir, en la eventualidad de un evento fortuito, de la ocurrencia de un evento fortuito, pues tiene que tener un plan detallado para poder seguir operando. Así ocurre con los proyectos. O sea, yo tengo que tener un plan de mitigación de riesgos posibles. Si pasa esto, pues ¿qué tengo que hacer? Si pasa aquello, si hay un tema, por ejemplo, de desabastecimiento del mercado, pues ¿yo qué puedo hacer? Yo tengo que contemplar eso porque si no lo tengo en cuenta, pues obviamente el proyecto estará expuesto a cualquier factor que lo pueda llevar al fracaso como tal. Y por último, el tema de compras, pues debe ser una persona, digamos, experta en el tema de contratación para esto. Y por último, en el IPMA privilegia para las certificaciones
el tema de las competencias, entonces técnicas, comportamentales y contextuales. Mencionan ahí muchas, son 46 en total, no las vamos a detallar ahorita, pero entonces privilegia como eso, son dos modelos diferentes. El uno entonces privilegia procesos y el otro competencias del experto en proyectos. A pesar de que el video es viejito y las cifras están desactualizadas, pero no, digamos que no se consiguen más actualizados, en este momento las cifras, como el año pasado, es que el PMI tiene más de 500.000 certificados a nivel mundial y el INMA está llegando a cerca de 170.000. O sea, han venido creciendo, digamos, de manera importante. La verdad es que la certificación en proyectos pues no es muy masiva, digámoslo así. En Colombia, por ejemplo, un profesional puede, mediante unos convenios con algunas universidades, la Santo Tomás, la de la Sabana, ejecutar algunas actividades de conocimiento en proyectos, pero en Colombia no se puede certificar. La certificación la hace directamente el PMI en Estados Unidos o el INMA. Pero sí hay certificados en Colombia. Por ahí les voy a compartir un videito ahí en la plataforma de un señor Dionisio Rodríguez, que es señor de Medellín, ese señor es certificado del PMI y tiene un video cortico sobre lo que explica más o menos sobre esas áreas de conocimiento y cómo se ligan. Entonces, básicamente es como eso. Bueno, no sé si quieran adicionar algo al tema o lo dejamos ahí. No he revisado los trabajos, me siento, si Dios quiere, mañana o el lunes a revisarlos y hacer las correspondientes... los correspondientes comentarios sobre el trabajo del INMA y el PMI. ¿Algo que quieran adicionar, muchachos? Pues yo pienso que, digamos, todos, tanto todo proyecto, toda una empresa que quiera como iniciar algo, ¿cierto? Tiene que tener siempre ese, como se decía ahí, como el margen de riesgo, ¿cierto? Tiene siempre que llevar como pendiente que como puede irle bien exitoso en el proyecto, puede haber una falla. Entonces, como tener un plan B de cómo puedo mitigar ese impacto negativo que pueda tener, porque si no, pues sería un fracaso. Y más que todo, diría yo que muchos proyectos fracasan es por eso, por el desconocimiento, de que dicen que no, es que yo tengo mucho conocimiento y tengo todo ya calculado y yo sé que los números van a ser así, pero por ejemplo, como ha pasado ahorita con la pandemia, puedo estar seguro de que muchas empresas quebraron y mucho todo eso fue por eso, porque tenían proyectos que no estaban como previendo que podía pasar esto, ¿cierto? Que tendrían que cerrar sus puertas y pasarse a un área virtual, y si no se adaptaron, no tuvieron ese, como decía yo, ese plan B de una estrategia nueva de enfocar el proyecto, pues totalmente se van a quebrar o el proyecto va a fracasar completamente. Sí, Alejandro, es muy válido lo que usted acaba de decir. El tema, toca una palabra clave que es el tema de la mitigación. Cuando yo hago análisis de riesgos, pues obviamente tengo que establecer unas actividades de mitigación. Mire, y una cosa importante que usted comenta ahí, la va a complementar, es el tema que estamos viviendo ahorita, sí, lo de la pandemia. Mire, hacía un símil en estos días, pues uno a veces que pone a pensar como tanta bobada. Yo veo allí en la esquina, por ejemplo, del apartamento donde yo vivo, había un señor que tenía un puestico de frutas, ahí sí, desde que yo vivo aquí el señor tiene ahí, ese es su negocio, ¿cierto? Vende ahí, la gente lo conoce mucho, pero resulta que con la pandemia, pues, tuvo desde marzo, digamos, el señor no pudo volver a trabajar, bueno, y tal, y el señor pues se quebró, ¿cierto que sí? Pero resulta que también Avianca se quebró. Entonces, el tema, yo me ponía a hacer un día, el señor decía, bueno, la falta de preparación, obviamente, por condiciones culturales, económicas, financieras, las que sean, pero de todas maneras es como determinar la fragilidad de la actividad humana. O sea, este señor de allí de la esquina, a ese señor le pasó lo mismo que a Avianca. Lo que pasa es que los activos de Avianca valen 7 billones valen más de 7 billones de pesos, billones con B, ¿cierto? Y los activos de este señor, pues yo no sé, el inventario del señor yo no creo que pase de 100.000 pesos, pero el caso es el mismo. ¿Por qué? Pues porque obviamente no teníamos planes. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar esto? Nadie, ¿cierto? Planes de mitigación, no teníamos. ¿Sí? Y miren ustedes que empresas muy grandes hoy en día, empresas importantes de grandes activos, están en grandes aprietos, pues porque no se previó y vivimos como en el día a día. Nosotros vivimos como en una bicicleta, ¿sí? Vivimos subiendo una bicicleta. Si dejamos de pedalear, ¿qué pasa? Nos devolvemos, ¿sí? O nos quedamos ahí estancados. Entonces, así muy importante el comentario. ¿Algo más, muchachos?
No, señor. Bueno, voy a hacer un pequeño llamado a lista porque es que veo que tengo como más gente de la que me dieron, ¿sí? Bueno, así muy rápidamente. Daniela Castro. Buenas tardes, presente. Bueno, Ivonne Maritza. Presente, profe. María Alejandra. Profe, creo que ya tiene problemas con el micrófono. Sí, perdón, sí, ella me escribió que tiene problemitas y como que se le está descargando el celular. Listo, muchas gracias. Jennifer. Jennifer Gualteros. Bueno, Jennifer no está. María Viviana Guerrero. Presente, profe. Presente. Yuri Paola. Presente, profe. Jorge Iván Jiménez. Presente, profe. Valentina Londoño. Profe, disculpe, ahí parece que se está conectando la compañera Jennifer. Presente, profe. ¿Quién me dijo presente? Valentina Londoño. Valentina Londoño. Bueno, ahorita llamamos a Jennifer. Joana Milena. Presente, profe. Manuel Antonio. Presente, profe. Presente. Ana Isabel. Presente, profe. Tatiana. Presente, profe. Didier. Presente, profe. Listo. Samuel. Presente, profe. Alejandro Vaca. Presente, profe. Jamie Caterine. Presente, profe. Y Miller Dauriel. Presente. Bueno, Jennifer ya entró. Sí, profe, acá estoy. Bueno, listo. Entonces, ¿a quién no llamé, muchachos? Profe, Julio Usma. ¿Quién? Julio César Usma, profe. Julio Ulma. Bueno, ¿por qué no está en la lista, Julio? ¿Aparece esta semana ya o qué? Pues, profe, yo creería que sí, desde la semana pasada estoy con esta, pues, iniciando semana, tuve la conversación con registro y control por el problema que tengo con las materias. Listo, perfecto. ¿Alguien más que no haya llamado yo a la lista? Bueno, listo, muchachos, muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Teníamos también, lo que pasa es que pena, a mí pues, la verdad no me gusta quejarme, pero pues la verdad es que el tiempo de esta clase es muy corto. Porque tenemos que revisar la parte temática, la vemos entonces dentro de 8 días. Digamos la temática que por Pensum tenemos que mirar hasta la página 18, una lectura que ustedes tenían pendiente, lo vamos a ver muy rápidamente en la introducción de la próxima tutoría. Ahorita, ¿qué les quiero contar? Les quiero contar que ya, digamos, con lo que vemos dentro de 8 días, al inicio de la tutoría tocamos esos punticos básicos que son muy, digamos, son muy específicos sobre los proyectos, como la tipología, las etapas y tal, y hasta ahí dejamos lo que es teoría, y ya entramos a lo que es práctica como tal, a la construcción de los proyectos que vamos a hacer. Dentro de 8 días, entonces, entregamos los temas. Lo que les quiero decir es lo siguiente, yo les voy a dejar en plataforma una presentación de el estudio de mercados. Nosotros vamos a iniciar los proyectos por el estudio de mercados. Entonces, para que, digamos, de pronto vayan mirando trabajos parecidos o trabajos se puedan contextualizar. Inclusive podríamos entregar los temas esta misma semana. Miren, vamos a hacer, ¿cuántos somos? Somos 19 personas, somos 18 personas en el grupo. 18 personas, podrían ser grupos de 3. Entonces, podemos hacer lo siguiente, al correo electrónico, un representante, armen ustedes los grupos, ¿sí? Como ustedes quieran, y un representante del grupo me manda al correo el grupo y me solicita el tema, y yo por ahí les asigno el tema del proyecto que vamos a desarrollar como tal. Con ese tema, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a ir a comenzar a investigar, a documentarse sobre el negocio como tal. A alguien, por ejemplo, le va a corresponder, como yo les decía, son temas muy básicos. A alguien le va a corresponder, por ejemplo, una fábrica de productos lácteos, ¿sí? Entonces vamos a ir a contextualizar eso, de dónde viene eso, cómo se hace, qué posición tiene esa industria en el mercado, cuál es la importancia, a qué mercado está dirigido, como un poquito de pronto reseña histórica, ¿cierto?
como el contexto del proyecto como tal. Entonces el proyecto va a empezar así. Va a empezar con una justificación, es decir, la justificación de este proyecto, digamos, del montaje de esta planta o de la creación de esta empresa, pues el siguiente, ¿cierto? Los productos lácteos son importantes para la dieta, bueno, tal, todo lo que puedan encontrar, como una manera de introducción. No es un trabajo, digamos, no les voy a pedir un estado del arte, no les voy a pedir un referente teórico, un marco teórico, pues, muy elaborado, pero sí lo que quiero es que el proyecto empiece hablando un poquitico sobre el tema y no empiece de una ya como con la operación. No sé si eso sea claro, muchachos, o tienen dudas ahí. No, profe, está claro. Bueno, entonces lo primero es esa contextualización. Y lo segundo, ¿cómo vamos a empezar el proyecto? Lo vamos a empezar por el estudio de mercado. Es decir, en cada uno, como les comentaba tal vez hace 8 días, en cada uno de los estudios que nosotros vamos a adelantar en este curso, nos vamos a responder una pregunta. Entonces, en el estudio de mercado, nosotros nos vamos a responder la pregunta de si nuestro producto como tal tiene cabida en el mercado, ¿sí? Si tiene un nicho de mercado como tal, si tiene una oportunidad, una aceptación en el mercado. Eso es lo que vamos a medir. Vamos a tratar de hacerlo con unas herramientas. El proyecto que nosotros vamos a hacer acá no tiene la rigurosidad que va a tener un proyecto como los que ustedes hacen. La pregunta que debo responder. Perdóname, Sofía, me dice. Maritza. Profe, que me decías que cuál era la pregunta que debemos responder en ese punto. Ah, sí, mira, no es que debamos responder. Lo que les estoy contando es que cada uno de los estudios responde una pregunta de la formulación del proyecto. Entonces, el estudio de mercado responde la pregunta de si ese producto que yo estoy presentando al mercado o ese servicio que yo estoy presentando al mercado, si tiene cabida, si tiene posibilidad de ser exitoso en el mercado. Entonces, el estudio de mercado comienza con una metodología, pues eso lo vamos a ver dentro de 8 días, paso por paso, detallado y tal. Lo que les quiero contar es que pueden ir referenciándose, o sea, pueden ir buscando información esta semana para que nos vayamos adelantando. Dentro de 8 días vemos los puntos claves del estudio de mercados, a qué tiende, para qué sirve, por qué hacemos un estudio de mercados. Vamos a tocar unos conceptos muy básicos sobre mercadeo como tal, sobre neuromarketing y cosas así que son importantes para tener en cuenta, no solamente para el día de mañana que tengan que ustedes presentar un aplicativo para su graduación en la universidad, sino también para cuando mañana vayan a hacer un emprendimiento. Miren, muchos de los negocios que se emprenden hoy en día mueren por el tema del empirismo, lo comentaba Alejandro ahora, porque no tenemos una implementación técnica de los procesos, ¿sí? Es decir, a mí no me garantiza la formulación de un proyecto que haciendo la formulación de un proyecto va a ser exitoso, pero si no hago una buena formulación, sí voy a garantizar el fracaso. Es decir, yo tengo que minimizar la incertidumbre, para eso yo hago formulación de proyectos, para digamos, tener un cierto nivel de certeza en que los resultados se pueden dar, los resultados se van a dar si se llevan los pasos adecuadamente. Entonces, ese estudio de mercado nos va a responder esa preguntita, ¿cierto? Si dentro de ese mercado que nosotros vamos, por decir algo, el ejemplo que les pongo, a la persona al grupo que le corresponda, una fábrica de productos lácteos. Entonces, vamos a ir a mirar cuál es la dinámica de ese mercado en Pereira o en Risaralda o en el eje cafetero o a nivel nacional, como ustedes lo quieran mirar. El ámbito y el alcance y la integración lo definen ustedes. Nos vamos a imaginar muchas cosas. Vamos a ser muy imaginativos, muchachos. Vamos a tener que ir a investigar, obviamente en internet, a referenciar digamos, hay digamos, motores de búsqueda que les voy a tratar de encontrar para buscar referentes de trabajos ya realizados, para que simplemente los tomen como base. Y en eso les voy a hacer una recomendación muy especial. Pues yo sé que con este grupo no me va a ocurrir, sí, pero pues ha pasado que de pronto ustedes sienten la tentación de pronto de utilizar algún trabajo que ya se ha hecho y no referenciarlo. Y ustedes saben, muchachos, que eso se llama plagio y no lo podemos admitir. Por ahí tuve unos problemas en el ciclo pasado con algunas personas que no hicieron. Ustedes pueden tocar cualquier tema, ustedes pueden citar cualquier autor, ustedes pueden citar cualquier trabajo que se haya hecho, pero lo pueden poner en su trabajo, pero lo tienen que referenciar, o sea, lo tienen que citar.
Lo tienen que decir, mire, esto viene de tal, esta gráfica viene de tal trabajo, esta gráfica viene, este cuadro y tal, o es elaboración propia. Este lo hice yo, entonces dice elaboración propia. Esta cita, por ejemplo, esto lo dijo el señor Krugman, que es experto en proyectos, listo, en su libro tal. Sí me hago entender, muchachos, que todas las citas que nosotros hagamos ahí queden debidamente referenciadas, porque si no, entraríamos a un conflicto de derechos de autor que es bien delicado. Muchachos, no sé si haya preguntas. Entonces, esa semana le podemos, pues yo estaba mirando. semana le vamos por grupos en el WhatsApp. Dígame. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, señor, dale. Esta semana le paramos por el WhatsApp los grupos. Y usted nos dice ahí qué proyecto lanzamos. No, Lauren, les pido un favor especial, no lo hagamos por el WhatsApp, hagámoslo por el correo electrónico. Ustedes saben que en esos grupos de WhatsApp uno muchas veces como se va metiendo temas, pues como que uno no le hace como seguimiento. A veces es difícil hacer el seguimiento a los temas que se tratan en un grupo. Entonces les pido un favor especial, utilicemos el correo electrónico. El correo me mandan, mire, yo me llamo Pedro Pérez, yo me llamo Aurión Vargas y mi grupo está conformado por tales personas, por favor asígnenos el tema, listo, y yo se los devuelvo por ahí, porfa, ¿sí? Listo, profe, gracias. Listo, Tatiana, ¿qué me ibas a decir? Profe, mire, entonces, más o menos de lo que acá ya está habilitado, lectura de estudio de mercados, presentación de estudio de mercados y pues acá hay como el tema que se acaba de decir, desarrollo de estudio de mercados. En eso también pues podemos como hacernos. Perdón, ¿de qué me estás hablando, Tatiana? ¿En dónde estás viendo eso? No, en la plataforma. Yo estoy en la plataforma. Y aquí Sí. dice lectura de estudios de mercados, presentación de estudio de mercados. Sí, digamos que sobre eso no te preocupes por eso, que esa actividad todavía no le he colocado fechas ni nada. Esa actividad es para dentro de 15 días, o sea, esa actividad no la proponemos dentro de 8 días. Lo que sí es que ahí está ya la presentación del estudio de mercados, esa sí la pueden mirar, ¿sí? Esa sí pueden entrar y pueden consultar, es una presentación que nos dice cómo es la dinámica del estudio de mercados como tal, ¿sí? ¿Qué elementos lleva, de dónde parte, cuál es la importancia? Hay unos conceptos ahí sobre marketing que son importantes, entonces sí, esa sí la pueden ir revisando si ustedes quieren, ¿cierto? Pero pues si no, si quieren esperar, no hay ningún problema. Pueden esperar a que dentro de 8 días toquemos el tema y ya después la miran, pero si la quieres ir revisando, Tatiana, me parece excelente, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, qué pena, lo último estaba hablando de la contextualización y de el proyecto como tal que nos va a tocar a cada uno para referenciar todos los puntos. Sube los temas a la plataforma o en la otra clase. Sí, no te preocupes, mira, digamos lo que estamos hablando ahorita es como nos estamos como contextualizando en qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Yo lo que les estoy diciendo es que van a ir a buscar información preliminar y tal para poder ir armando ese documento. Es bueno que lo vayan armando, formulación y evaluación de proyectos, creación de una empresa productora, bueno, lo que les corresponda, y cuando ya tengan los temas, pues van buscando información específica sobre el tema. Pero digamos, dentro de 8 días, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros dentro de 8 días vamos a ver los puntos esenciales del estudio de mercados, y después de eso yo les cargo en la plataforma los puntos básicos, los puntos mínimos que debe llevar el trabajo en la parte del estudio de mercados, como por ejemplo, análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis de los competidores, análisis de precios y estrategias de comunicación o estrategias de distribución, canales de distribución, o sea, cómo voy yo a distribuir mi producto como tal. Eso, digamos, eso van a ser los puntos mínimos que van a llevar el trabajo, pero tranquila, no te preocupes que en cada actividad van a estar allí en plataforma muy bien detallados cada uno de los pasos y en ese orden se van a evaluar. Les pido un favor muy especial también, que conservemos el orden, es decir, empezamos el trabajo la tapa, la presentación, luego la justificación, la parte pues, teórica que vamos a hacer, y luego un título que diga estudio de mercados, y punto por punto, y a lo último el estudio de mercados, yo les explico entre 8 días las conclusiones, y luego arrancamos estudio técnico, ¿sí? que vaya en orden, porque es que muchas veces no conservamos el orden y es más difícil evaluar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Muchísimas gracias. Es que en ese instante se me cayó el internet. Listo, Valentina, no hay ningún problema. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, siendo las 2:30, damos por terminada la clase de hoy. Entonces quedo pendiente de que me envíen los correos para la asignación de los temas durante la semana. Puede ser. Cualquier duda, ahí estamos pendientes, WhatsApp, foro de consultas, cualquier cosa o al celular. Cuídense mucho, muchachos, esta semana y Dios los bendiga. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Quién? ¿Tatiana? Sí, profe, porque es que como no me subió el trabajo a la plataforma, pero yo lo tengo acá. Tatiana, mira, por hoy, ¿qué hagamos? Mándamelo al correo, por favor, y me explicas, ¿sí? Me cuenta, mira, yo soy Tatiana Rosero de Formulación y Evaluación los sábados, este es el trabajo tal que no lo puede, y me cuenta la problemática, sí, por favor, para yo tenerlo en cuenta, pero bien referenciado, que lo que pasa es que nosotros manejamos muchos estudiantes y hay veces le mandaron un trabajo, ese es el mío, pero sí, como los daticos, sí, vale. Listo, profe, ya mismo se lo mando. Listo, para que... Tatiana, no hay problema. Y esta semana ya le paramos bolas a eso. Si no puedes entrar o tienes problemas, hablamos con los niños de sistemas, listo. Ya, es que ya hablé porque esta semana no me aparecían matriculadas las materias y entonces no sé, hoy no me dice. Bueno. Listo, pues. Profe, los correos los escribimos en el grupo de WhatsApp ahí con qué compañeros vamos a realizar el trabajo. No, al correo electrónico. Ok. Porfa, sí, un correíto. Tú me dices, por ejemplo, mire, yo soy Valentina Londoño de evaluación de proyectos. Mi grupo está conformado por tales personas. Por favor, asígnenos el tema y listo, yo lo devuelvo por ahí. Gracias. Bueno, Valentina, a ti gracias. ¿Alguna otra, muchachos? No, señor, profe. Bueno, listo. Entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Cuídense mucho, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias igualmente. A ustedes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta